Buenas noches, hermanas. Aquí estamos reunidas nuevamente para cerrar el año estudiando una vez más el libro de los Salmos. Hoy día nos vamos a reunir y vamos a estudiar y vamos a meditar un poco en el Salmo 103. El Salmo 103 es un salmo bellísimo, bellísimo de alabanzas al Señor. Es un salmo que cuando lo lees, la verdad que está claro, se explica solo. Pero hoy vamos a tratar de ir un poquito más profundo, de ver qué es lo que había detrás del corazón de David cuando escribió este salmo. Salmo 103, ¿no? Es un llamado a bendecir al Señor. Este salmo es un himno que alaba a Dios por los beneficios que Él nos da al hacernos parte de su pacto. Es un himno lleno de hermosos recordatorios de las misericordias de nuestro Dios y de su fiel amor para con aquellos que lo buscan y que se refugian en Él. Este salmo es conocido como un salmo escrito por David. En los últimos meses hemos estudiado juntas distintos episodios de la vida de David. Ya llevamos aproximadamente 6 meses viendo la vida del rey de Israel. Recordemos que en nuestra primera sesión, ya hace tiempo atrás, estudiamos el Salmo 34, un salmo donde David clama a Dios por rescate en medio de la persecución. Ahí vemos cómo David recuerda las promesas de Dios en el medio de la prueba y cómo el conocer a su Dios lo sostiene en esa difícil circunstancia. En la siguiente sesión estudiamos el Salmo 41. Ese lo llamamos los clamores de David en medio de la enfermedad y la tristeza. Aquí vimos a un corazón quebrantado por las aflicciones de la vida. Y aún en medio de ese dolor, vimos a David clamando al Dios fiel, al único que es la fuente de vida. Después del Salmo 41 nos fuimos al Salmo 51, un salmo del corazón de David arrepentido. Un salmo donde él confiesa sus pecados, iniquidades que le merecían la muerte y que por la misericordia de Dios fue perdonado. Oh, gracia, cuán grande es la gracia de Dios. Finalmente, hace un mes atrás revisamos el Salmo 62, donde el salmista declara que su único refugio, el único lugar seguro, es el Señor, su Dios. Y hoy, después de ver los altos y bajos de David, algunos comentaristas creen que este fue un salmo escrito ya cuando David había pasado muchos años, cuando él estaba ya entrando en años, ya más viejito o avanzado. Él escribe este salmo. Y es interesante ver cómo después de haber caminado con Dios, primero como un pastor, luego como rey, habiendo escapado del rey Saúl, habiendo estado en lo alto y al mismo tiempo habiendo cometido los más grandes pecados. Al final de sus años, David nos llama a un tiempo de alabanza. Es un himno de agradecimiento a Dios, un himno que concentra los beneficios y las maravillas de Dios para con sus hijos. Esta alabanza que nos inspira a alabar a Dios, no solo por lo que Él nos da, sino por quién es Él, por su amor eterno y por su gran misericordia. Leamos juntas entonces el Salmo 103 del 1 al 10. Versículo 1. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como un águila, como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira
y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Vamos a ver primero el Salmo 1, los versículos 1 y 2. Y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Observemos aquí el mandato, el comando que David hace. ¿A quién le dice David que bendiga al Señor? David le está hablando a su alma y le está pidiendo a su alma que con todo su ser, con todo lo que él tiene, alabe el santo nombre de Dios. ¿Qué significa alabar con toda el alma y con todo mi ser? La palabra alma en el griego es la palabra nefesh y se refiere a todo el ser, las emociones, la persona, el apetito, la mente, los deseos, todo lo que hay en mí. Veamos cómo en el versículo 2, él repite este pedido y le dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. 2 veces y aumentado todo mi ser. 2 veces David le pide a su alma y luego le dice con todo su ser, con todo lo que tengo. Observen que él no está diciendo, Señor, Dios mío, bendíceme con todo lo que tú tienes. Observen la respuesta de David. David le está diciendo a sí mismo que bendiga al Señor. Muchas veces nosotros nos concentramos en Señor, bendíceme o ayúdame, y está bien. Pero un hombre como David, que ya pasó todos estos años, se encuentra ahora dándonos el ejemplo de hacia dónde va su mirada. Alma mía, todo lo que tengo, bendice a mi Señor. Bendice a mi Dios, aquel que me ha librado, aquel que me ha acompañado, aquel que me ha perdonado. Y él no se queda ahí. Él decide listar esos beneficios. Estos no son todos, pero este listado de beneficios que está en el Salmo 103 nos ayuda a comprender un poco mejor el amor y la misericordia de Dios. Me encanta la idea de que David, después de haber caminado toda una vida con Dios, nos deja este ejemplo, este mensaje de alabanza. Al final de sus días, Él nos llama y nos dice, alabemos con todo lo que hay en nosotros a Dios. No con una parte, no corriendo tras las actividades de los chicos, no haciendo una cosa y otra, sino apartando tiempo y entregándonos con todos nuestros sentidos al Señor. David nos está mostrando cómo él se entregaba por completo a la presencia de Dios. Qué hermoso tiempo. Es mi oración que anhelemos tener estos tiempos donde nos postramos a Él para bendecirlo y recordar cuán grande es nuestro Dios. En un mensaje que estaba escuchando de John MacArthur, él se expresa en referencia a estos versículos y él dice, la elevación de tu alabanza, cuán alta es tu alabanza, está directamente relacionada con la profundidad de tu teología. ¿Qué quiere decir tu teología? De tu conocimiento de Dios. Y él dice, un conocimiento superficial de tu Dios te llevará a una alabanza superficial. Y lo mismo aplica al revés. Mientras más profundo es nuestro conocimiento de nuestra relación con Dios, más alta será nuestra alabanza. La alabanza es una canción desde adentro. Más allá de las expresiones o cómo lo hagan en tu iglesia o qué música ocupen o cómo levantan las manos, la alabanza viene de adentro, comienza en el corazón. Y esto no se refiere, como dije antes, a nuestras muestras externas, sino más bien adentro, la canción interna desde el alma. Ahora vamos a pasar un poco más rápidamente revisando los beneficios que David
nos dice en el Salmo 103, en el versículo del 1 al 10. En el versículo del 3 al 5, David habla de beneficios personales de estar en una relación con Dios. Veamos. El momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y colocamos nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, dice la palabra que entramos a ser parte de la familia de Dios. Somos adoptados, somos parte de su pacto. Y estos son los beneficios que David nos dice. 1, versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles? ¿Cuántas? Todas. Ese es tu Dios. Y luego dice, Él, tu Dios, es el que sana todas nuestras enfermedades. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Todas. Aquí quisiera hacer una aclaración. En esta vida vamos a tener aflicción. Eso nos dice el mismo Jesús. Y Él nos dice, sean valientes porque yo he vencido al mundo. Muchas enfermedades físicas no son sanadas en esta vida. Y aquí Él nos está diciendo que Él sana todas tus enfermedades. Es una promesa. La verdad es que no todas serán sanadas en este tiempo. Pero hay una promesa de la segunda venida de Cristo, donde nuestros cuerpos serán restaurados y en donde en la glorificación todas, ¿cuáles? Todas nuestras enfermedades serán sanadas. Ahora, en este momento, mientras esperamos, Dios continúa sanando aquella y sobre todo aquella enfermedad que nos consume, que es el pecado. Él ya lo ha sanado y Él nos ha dado el poder en su espíritu para vencer el pecado y caminar en santidad. En el versículo 4 dice, Él nos rescata, Él que rescata de la fosa tu vida. Una y otra vez el Señor nos rescata. El que te corona de bondad y compasión. Qué hermoso ese dibujo de ser coronados en bondad y compasión. Eso quiere decir que nos rodea con bondad, con favor, que llena nuestra vida de compasión. Esta palabra de compasión bueno, aquí dice en español compasión, pero en el hebreo se refiere a una palabra que ya hemos hablado, en griego, perdón. No, esto es hebreo. En una palabra que ya hablamos anteriormente y se las comenté, que es la misericordia de Dios, Hasad. Y esta palabra se refiere a esa fiel misericordia, aquella que depende solo de Dios y que solo Él puede dar. ¿Y cómo nos las da? Nos corona. Es un beneficio de gracia que solamente aquellos que estamos en el pacto podemos recibir. Luego dice, el colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Esa hermosa promesa que lee Isaías en 10:31 dice que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosos beneficios. El que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona, el que colma, el que te renueva. Además, hay otros beneficios específicos que son para otras personas también, no solamente personales, sino en comunidad. Él hace justicia, dice el versículo 6, y juicio a favor de todos los oprimidos. Luego dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Cuando él llevó a su pueblo Israel por el camino hacia la tierra prometida, Dios fue fiel. Él no les negó, Él les mostró el camino, Él los guió. Son beneficios que también nosotros recibimos. Ahora, David también lo alaba a Dios por los beneficios de su carácter, porque dice en el versículo 8, Él es compasivo y clemente. Clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado ni según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿A qué nos recuerda este beneficio?
no nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Cómo nos ha tratado el Señor? Con compasión, con misericordia, con gracia. Nos envió a su Hijo, al Hijo unigénito, para que por amor muriera en la cruz y a través de la fe y la gracia podamos entrar en ese pacto eterno y ser parte de la familia de Dios. Y ahora recibimos vida eterna gracias a la obra que hizo Cristo, la redención, la resurrección, porque Él no nos ha pagado conforme a lo que nos merecíamos. Nosotros merecíamos estar ahí, pero Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles con estos primeros versículos? Antes de pasar a Alejandra. Primero, bendigamos con toda el alma al Señor. Sigamos este ejemplo de David, de encontrar esos tiempos de bendecir al Señor. ¿Pero por qué los bendecimos? Por muchísimos beneficios que acabamos de nombrar. Nos perdona, nos sana, nos colma, nos ama, hace justicia, nos muestra el camino, nos da favor, tiene compasión, es clemente. Y lo más hermoso, Él no recuerda nuestro pecado. Bendice al Señor, recuerda todos sus beneficios. Miren, ahí dice, no olvides. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. No olvides sus beneficios, porque Él no recuerda tu pecado. Alejandra, ya puedes. Ahora Alejandra va a continuar el mismo salmo con el resto de los versículos. Gracias, Paola. Vamos a comenzar leyendo los versículos 11 hasta el final de este salmo. Vamos a leerlo juntas. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Entonces estamos pasando de ver los beneficios del Señor, los beneficios personales, los beneficios específicos dados a otros y los beneficios basados en su carácter. Y entonces, en nuestro análisis del Salmo 103, seguimos con el versículo 11, que inicia con la palabra ¿por qué? Dándonos razones para bendecir al Señor, tal como el rey David nos ha dicho en los primeros versículos de este Salmo. En los versículos 11 al 13, y a través de 3 comparaciones, David nos indica razones para bendecir al Señor basadas en la grandeza del Señor. Una grandeza en escala, en magnitud, en importancia, en tamaño, en intensidad. Vamos a aproximarnos a esa grandeza. Dice aquí, así como altos están los cielos sobre la tierra. Es decir, con una elevación infinita. Dice, así como lejos está el oriente del occidente. Es decir, con una lejanía
que no se puede medir, ni en grado, ni en tiempo, ni en distancia, entre dos puntos completamente opuestos entre sí. El levante del sol al este, el poniente del sol al occidente. También dice, así como un padre se compadece de su hijo. Es decir, con un afecto, con una ternura, con un cuidado, con un perdón. Y así de grande, digamos, alto, la misericordia de Dios para los que le temen, es decir, los que lo reverencian y lo honran, así de lejos de nosotros apartó nuestras transgresiones, que son nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestras rebeliones. Y así se compadece el Señor de los que le temen. Ya dijimos, de los que reverencian y honran. Más adelante vamos a volver a hablar de este grupo de personas con un poco más de detalle. En los versículos 14 al 16, ya entonces vemos dos comparaciones que el rey David nos indica, más razones para bendecir al Señor, pero esta vez no basadas en la grandeza del Señor, sino en nuestra brevedad. Es una parte quizás incómoda de leer, pero que es importante que reconozcamos. ¿Por qué? Es decir, las razones. Nosotros somos solo polvo. Es decir, algo muy menudo, que con cualquier movimiento o viento o soplo se dispersa. Dice, como la hierba son nuestros días. Y una hierba tiene un tallo tierno y delicado, fácil de partir o de cortar, que después que da su primera floración, muere el mismo año. Así son nuestros días. Dice, como la flor del campo, así florecemos. ¿Y cómo florecen las flores del campo? Sin necesidad de ser sembrada, donde sea, sin intención, sin orden, con poco sustento, a lo loco, digamos. Fíjate bien lo que él dice ahora. Dice, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Wow. Esto es brevedad. Esto es una cortísima extensión o una duración de la vida que además ni siquiera deja una huella perdurable. Bendícele a mí el Señor. Razones basadas en la grandeza de Dios, ahora razones basadas en nuestra pequeñez. Ahora fíjate, es importante reconocer esto porque tú te das cuenta, te estás dando cuenta realmente del contraste abismal que hay entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Yo espero que sí, porque esa pildorita de ubicatex, como la llamo yo, es el fundamento que prepara nuestros corazones para aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y es el primer paso para alabarlo desde adentro, con ese canto que sale del alma, como nos la describía Paola en la primera parte. Pero pasemos ahora a los versículos 17 y 18, donde vamos a ver algunos otros beneficios de la misericordia y la justicia de Dios, de acuerdo con sus beneficiarios, es decir, de acuerdo con los que reciben ese favor. Y dice, más la misericordia del Señor, es decir, su bondad, su benevolencia, su lealtad, su favor, es desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, no tiene principio, no tiene fin, es perpetua. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Es decir, los que muestran reverencia, respeto y honra a Dios. Y después dice, y su justicia, o sea, su rectitud, es para los hijos de los hijos, es decir, para los descendientes, las generaciones por venir, para los que guardan su pacto
Estos son los que preservan y cuidan los términos del acuerdo firme que Dios estableció. Para nosotros en tiempos del Nuevo Testamento es un pacto de gracia. Es un pacto de Dios sobre nosotros, pecadores, mediante la fe y por gracia mediante la fe en Cristo. Los que guardan ese pacto, los que lo preservan y lo cuidan, esos son beneficiarios de la misericordia y de la justicia de Dios. Y también dice, los que se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Es decir, que es tener presente los preceptos de Dios, es acordarnos de tenerlos presentes, es evocarlos, es recordarlos, es cumplirlos, cumplir esos mandamientos, esas instrucciones de Dios, ya no para salvarnos, sino porque somos salvos y queremos agradar a Dios. Estos mandamientos podemos resumirlos, como lo hizo Jesús al responderle a uno de los maestros de la ley, que le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? En Marcos 12, 28 al 34, Jesús responde, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con todo, ama al Señor con todo, no dejes nada aparte, no guardes nada. Todo tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Me gustó lo que añadió Paola a nuestra definición, tus apetitos, las cosas que te llaman la atención, tu voluntad, tus pensamientos, tus ideas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque Él quiere también que razones, que uses lo que Él te dio, con toda esa mente, ámalo y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Riquísimo lo que ofrece el Señor, misericordia del Señor desde la eternidad hasta la eternidad, a los que le temen, y su justicia a los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, y abarca también a las generaciones siguientes. Grandes beneficios. En este punto, yo quiero retomar el versículo 10, donde Paola terminó. Ese versículo dice, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y esa es la evidencia. Nosotros tenemos evidencia de que esto ha sido así. Más bien, Él pone misericordia y justicia a disposición de los que lo reverencian, de los que preservan su pacto, o sea, que creen en la persona y en la obra de Jesús y confían en Él para su salvación de la ira de Dios, y cumplen sus preceptos, es decir, aman a Dios con todo y al prójimo como a sí mismos. ¿Cómo hizo Dios esto? Yo quiero que leamos Romanos 3, 21 al 26. Lo voy a leer y voy a enfatizar algunas palabras porque quiero que tú vincules el hecho de que Dios no nos ha pagado de acuerdo con nuestras iniquidades, en el versículo 10 de este Salmo, con el versículo 17 que nos dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad y su justicia para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos. Cambió nuestras iniquidades por su misericordia y su justicia. Veamos lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, es decir, las obras, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. En este momento la distinción era entre judíos y gentiles. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, y aquí viene un gran punto de inflexión, por su gracia, es decir, un favor que no merecemos, son justificados, es decir,
declarados rectos delante de Dios, sin mancha, santos, gratuitamente para nosotros. A Jesús le costó todo, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Una redención significa que Cristo pagó a Dios una deuda en lugar de nosotros. Los deudores éramos nosotros. Es como si alguien viniera y pagara tu pago mensual de tu casa y te diga que ya tu casa es tuya, que él pagó toda la deuda que tú tenías de casa, carro, no sé, las deudas que tengas. Eso es redención. Alguien que paga por ti. Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación, es decir, una ofrenda que mueve a Dios a piedad, que se recibe por la fe en su sangre. Muerte, fe en la muerte, en la sangre de Jesús. Es decir, confiando completamente, sin más nada añadido, en la sangre derramada por Jesús en la cruz para pagar nuestra deuda. Para así demostrar su justicia, es decir, Dios cumplió lo que dijo. Él dijo, la paga del pecado es muerte, y la paga del pecado fue muerte. La paga de tu pecado fue muerte, la de Jesús que murió en tu lugar. Pero fue justo, cumplió lo que decía. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Miren qué belleza. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Este pasaje tiene una riqueza maravillosa, pero a mí esta última frase del pasaje me conmueve profundamente. Porque Dios es justo. Él cumple lo que dice. Y es quien justifica, es decir, el que provee la solución al mismo tiempo. Sigamos con nuestros salmos, versículo por versículo, aunque se pone esto aún mejor. El versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esto significa que el Señor ha preparado, fundado e instituido su asiento de monarca de alta dignidad y tribunal en los cielos por encima de todo. Y su reino, es decir, con rey, con súbditos, con territorio, con ámbito y con reglas, tiene poder ascendiente y poder para disponer de lo suyo como le plazca. Sobre todo, dice allí, dice, su reino domina sobre todo. No le falta ni uno, entero, completo, sobre todo. El rey es justo y el que justifica al mismo tiempo y es soberano sobre todo. Si piensas en los primeros versículos de este salmo, bendice, alma mía, al Señor. Y te vas dando cuenta y comprendes lo que decía Paola, citando a MacArthur, que la elevación de tu alabanza tiene que ver con la profundidad de tu teología, de la forma como tú ves a Dios. Y mira cómo Él nos ha llevado a ver sus beneficios, a ver que no ha sido, que Él no nos ha pagado de acuerdo con lo que merecemos, sino que al contrario nos dio misericordia y justicia a través de lo que pasó en la cruz. Siendo Dios el Rey, el que es justo y que justifica al mismo tiempo, como vimos en Romanos. ¡Wow! Bendice alma mía al Señor. Este salmo termina con un llamado. Este llamado es a todos a bendecir al Señor colectivamente. Y menciona 4 veces la palabra bendecir, que se entiende como una alabanza a Dios, invocando su nombre.
Es más, cuando dice bendecid al Señor, la palabra en hebreo indica no solamente lo que decimos con la boca o lo que sale del corazón, sino una postura de rodillas. O sea, es postrarse delante del Señor realmente. Esto es lo que significa aquí bendecir en estos últimos versículos del 20 en adelante en el Salmo 103. Dice, le habla a 4 grupos distintos, a sus ángeles, a sus ejércitos, a todas las obras y al propio rey David. Él se vuelve a hablar a sí mismo al final. Vamos a ver esto, dice, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Los ángeles son seres sobrenaturales y mensajeros. Aquí se describen como fuertes, obedientes y ejecutores del mandato de Dios. David invita a esos ángeles a que bendigan al Señor. Después dice, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Aquí estamos hablando de sus servidores. Ese ejército de Dios son sus servidores, sus guerreros, los que trabajan para ministrar y estar al servicio y la determinación y los deseos de Dios. Esos son sus ejércitos. Ojalá tú seas parte de ese ejército. También dice, bendecid al Señor vosotros todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Aquí estamos hablando de todo lo creado. En todo lugar de su dominio, es decir, en todas, absolutamente todas partes, sin excepción. Termina el rey David, tal como comienza el Salmo, dice, bendice alma mía al Señor. Y pudiéramos volver a leer todo el Salmo de nuevo. Hasta donde yo sé, ninguna de nosotras somos ángeles, tampoco somos el rey David. En la humanidad completa, la mayoría no son servidores, ministros y guerreros de Jehová. Sin embargo, cuando en este Salmo, el versículo 22 dice, bendecid al Señor, vosotros, todas sus obras, en todos los lugares de su dominio, nos deja sin excusa. No hay ningún pretexto, no hay pretexto alguno para que nosotros podamos eludir nuestro llamado a bendecir y a alabar a Dios de rodillas desde nuestro corazón, clamando e invocando su santísimo nombre. ¿Y tú bendices al Señor de esta manera? Tú tienes presentes sus beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus enfermedades, Él rescata de la fosa tu vida, Él te corona de bondad y compasión, Él colma de años tu vida, Él es compasivo y clemente, Él es lento para la ira, grande en misericordia. A través de esta corta serie de mensajes alrededor de los salmos, hemos podido acercarnos a algunas de las intensas emociones que el rey David experimentó a lo largo de su vida. Hemos visto que en medio de circunstancias muy difíciles, el rey David experimentó también una intimidad sin igual y sin par con Dios, al punto de no disfrazarle incluso sus sentimientos más oscuros. Una cosa común a todos los salmos del rey David es que todos ellos y siempre incluyen alabanzas a Dios. La alabanza es el resultado de nuestro caminar con Dios, del conocimiento que tengamos de Él. Si nuestra relación con nuestro Señor es superficial, nuestra alabanza también va a ser superficial. Pero en la medida que somos intencionales en buscar conocer a Dios y nos vamos admirando cada vez más de su grandeza, y vamos creciendo en conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesús. Y nuestra relación con Él se va haciendo más profunda y nuestra alabanza se desborda de nuestro corazón. En esa misma medida, nuestra alabanza también va a ser
dulce aroma para el Señor. Nosotras, en Unidas en Cristo, deseamos que en esta Navidad tú te propongas que tus alabanzas a Dios sean aún más personales, más íntimas, más extensas y más profundas que antes. Oremos.